La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, quien es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucional de Justicia, pero gran amigo de nosotros y del programa. Eso sí es verdad. Y siempre acepta nuestras invitaciones, salvo que tenga compromisos en el exterior o compromisos aquí. Que generalmente son académicos. Sí. Esa es la verdad. Pero gracias, Ramón, Jackie, gracias una vez más por la invitación. De verdad lo agradezco. No, además hay muchos temas y está el tema del Código Penal, que el presidente designó una comisión. Sí, que nosotros saludamos. Pero a su vez, y te agradezco que tú me envías de vez en cuando los documentos, hay un documento que lo leí muy completo de Finju, donde le hace a la Cámara de Diputados. Así mismo, a la Comisión de Justicia. De Justicia de la Cámara de Diputados, una serie de observaciones para mejorar el proyecto actual. Yo quisiera que comenzáramos por ahí. Sí, hombre, Servio claro, Tulio, cómo no. Rápidamente hablando de las recomendaciones que hace Finjus para mejorar este proyecto. Claro, mira, lo que sucede, lo primero es destacar la apertura de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. O sea, la labor que viene desempeñando bajo la presidencia de Alexis Jiménez, que es el que preside la comisión, honestamente lo tengo que reconocer que es invaluable. O sea, hay una apertura ahí, él le ha abierto las puertas a todo el que quisiera aportar. Obviamente nosotros estamos conscientes de que finalmente ellos son los que van a tomar la decisión, porque a fin de cuentas ellos son los que constitucionalmente nos representan a nosotros. Pero debo de confesar eso y reconocer esa apertura de todos los miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Esa es la realidad de todo esto. Y en ese sentido, bueno, tú sabes que Finju viene trabajando en este tema desde hace más de 16 años. En esta ocasión nos acompañó como coordinador José Lorenzo Fermín. Brillante. Bueno, lo que pasa es que José Lorenzo Fermín fue uno de los relatores del texto original de la reforma al Código Penal. Y ha venido dándole seguimiento a todo lo que ha sido este proceso. Y todos los presidentes de ambas cámaras, de la Cámara de Diputados y del Senado, siempre han tomado en cuenta las posiciones de José Lorenzo, como las hemos tenido que tomar todos nosotros, los que hemos sido parte del proceso. El presidente nombró una comisión, nosotros como fundación saludamos eso, porque llega un momento en donde tú en estos procesos de reforma te desgastas y parecería que estaba haciendo falta que entraran gente nueva, son abogados jóvenes. Todos. Jóvenes la mayoría, pero también ahí está Pedro Balbuena, que era miembro de la comisión nuestra, y hay dos abogadas también que son también asociadas a la Fundación Institucional de Justicia. Es decir, que tampoco, nosotros nos hubiese gustado, pero creo que él no andaba, yo hablé con él y no, parece que no se lo propusieron, que José Lorenzo estuviera ahí, pero lo importante es que hay un grupo de abogados nuevos, muy competentes, que parecería que van a coger la antorcha. Obviamente no es que nosotros nos estamos retirando, sino también dándole la oportunidad a juristas, sobre todo jóvenes, que también sean parte de este proceso y que lo habían sido. En todo este proceso, ¿qué pasó? Bueno, nosotros hicimos, porque por primera vez se hace eso, una actividad con la Cámara de Diputados. La Comisión de Justicia aceptó que Finjus fuera el puente entre las organizaciones del Estado que tienen que participar en la discusión y organismos que han venido haciendo propuestas como la UNICEF, el PNUD, que históricamente han trabajado temas como por ejemplo de la niñez, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa actividad se realizó y por primera vez confluye la Procuraduría General de la República. Acuérdate que ahí hay unos temas, unos tipos penales que tienen que ver con la corrupción, que evidentemente nosotros habíamos advertido que estaban todavía muy flojos, eran muy deficientes. Y habíamos hablado con el Ministerio Público para que ellos, que son a quienes tienen que elaborar los expedientes, en fin, le dijeran a la Comisión de Justicia cuáles eran los puntos que debían de ser fortalecidos, y eso se hizo. Fue la ministra de la Mujer, fue CONANI, fue el Ministerio de Interior y Policía, fue la policía. Y por primera vez, Ramón y Jacqueline, por primera vez, confluyen en un debate de esta naturaleza
todas las instituciones del Estado nunca habían confluido. ¿Qué pasa? En el marco de esa discusión, evidentemente de que la Cámara de Diputados, de una manera gentil, porque no tenía por qué hacerlo, presenta lo que ellos como comisión habían trabajado hasta ese momento. Y ahí es donde nosotros entonces sacamos el documento advirtiendo de que ahí habían puntos que debían de ser observados por la comisión, como por ejemplo, hay una figura del derecho anglosajón que se llaman los 3 strikes. Los 3 golpes. Los 3 golpes. ¿De qué es de lo que se trata? Es decir, una persona que haya sido sometido 3 veces a la justicia, los jueces entonces se le estaba obligando a que como medida de coerción le impusieran la prisión preventiva. Tú dirás, bueno, hay gente que pudiese decir, oye, yo quisiera eso porque es que aquí hay gente que vive tropezando y cometiendo los mismos hechos. El problema es... que sea inocente de los 3 anteriores. No, y no solamente eso. El problema es que ya la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional ya se pronunciaron en que no es posible que una legislación se disponga en esa dirección y declararon eso inconstitucional. Entonces, esa es una advertencia. Lo otro es que ellos ponen, por ejemplo, la figura de la usura. Tú sabes que nosotros tenemos un código monetario y financiero, que es muy sensible. Tú fuiste miembro de la Junta Monetaria. Entonces, y las tasas de interés son totalmente liberalizadas. No, y además... Depende del mercado. Por supuesto. Obviamente, ellos sostienen la tesis, y es verdad, de que hay un grupo de usureros que vive explotando, sobre todo, a los más débiles. Bueno, y en eso ya hay personas que están trabajando en la redacción para que esa redacción no vaya a interferir en el código, que es una ley orgánica especial, y tú lo sabes. Superorgánica. Pero superorgánica. Que no se venga a decir que la tasa de interés. No, porque a fin de cuentas ese artículo no se le va a imponer al sistema regulado, para que estemos claros. Por la jerarquía entre lo que eventualmente va a ser el Código Penal y la jerarquía que tiene la ley que regula eso en el sector. Y así tú te encontraste con 6 observaciones que le hicimos, que déjame decirte de que muchas de ellas inclusive ya han sido acogidas por la comisión. Esa es la verdad. Por ejemplo, hay una parte que dice que el tema de la aplicación de circunstancias atenuantes, por ejemplo, con casos de perturbaciones psíquicas, etcétera. Claro, y también todo lo que tiene que ver con el cúmulo de pena. Había, por ejemplo, tipos penales en donde el cúmulo de pena se le aplicaba de manera automática, pero es que el sistema penal no funciona de esa forma. O sea, tú tienes que ir sobre la base del proceso demostrando en el tribunal la pertinencia o necesidad de que se establezca el cúmulo. No es que nosotros estamos en contra del cúmulo de la pena. Por ejemplo, el tema del feminicidio. Yo sé que hay un debate con las benditas 3 causales. Bueno, ya la Cámara de Diputados y el Congreso decidió eso, conocerlo en otra ley. Bien. Yo te iba a hacer la pregunta. No, ya esa fue una decisión política. Esa es la realidad. Pero ¿qué sucede? Quizás, y de muy buena fe, esa es una interpretación que yo hago. Nuestros diputados quisieron complacer a ese sector, entonces lo que hacen es con el feminicidio que lo desnaturalizan. Entonces, esas son cosas con las que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque son tipos penales que tienen una especialización en cuanto a lo que son los elementos constitutivos, que nosotros no lo podemos desnaturalizar desde la legislación. Pero en sentido general, yo te puedo decir que es un proceso que marcha bien y que yo creo que ojalá, por ejemplo, que al final, cuando la comisión de la Cámara de Diputados ya tenga su informe, ojalá y pueda consultar, yo te diría que con José Lorenzo Fermín, ni siquiera con la fundación, a los fines de que cualquier cosa que se pueda escapar, bueno, pues que se corrija y que podamos tener un código penal moderno. De eso es de lo que se trata. Servio Tulio. Sí. Me llama la atención de que no estás de acuerdo con la acumulación de las penas. Explícanos un poquito por qué no. Estoy de acuerdo con el cúmulo de pena porque a fin de cuentas eso se consensó. Lo que pasa es que había determinados tipos penales en donde el cúmulo de penas se establecía de manera automática.
Y sucede que cuando tú conoces un proceso penal, el cúmulo de pena, se establece sobre la base de tú presentar pruebas que justifiquen que el juez la pueda establecer. Pero no que desde el código se estableciera por determinados tipos automáticamente. A eso es a lo que me refería. Es decir, que es el juez que determina. Definitivamente. Por ejemplo, sí. Ahora que está de moda, asociación de malhechores es una cosa, lavado de activos es otra. No, una cosa es lo que el Ministerio Público, que es el órgano competente, para no solamente investigar, sino para sustentar lo que como expediente le somete al sistema. Le somete al sistema. Pero a fin de cuentas son los jueces los que van a evaluar lo que el Ministerio Público le está sometiendo. Esa es la realidad. Entonces, vuelvo y te reitero, con eso hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que en ese sentido la comisión eso lo entendió. Sergio Tulio, vimos que hubo un enfrentamiento entre las cámaras por el tema de la ley de incentivo fronterizo. ¿La FIJO tiene alguna posición con relación a esa ley? No, nosotros no fijamos posición sobre eso porque esa es una ley. Nosotros generalmente intervenimos en los temas estrictamente institucionales. Entonces, esa es una ley sectorial. Entonces, generalmente los miembros del Consejo de la Fundación Institucionalidad y Justicia no quieren que la FINJUS, y yo creo que es sabia esa decisión, porque a fin de cuentas, en FINJUS, yo no digo que las demás organizaciones empresariales no la tengan, pero en FINJUS nosotros tenemos una visión de país, no una visión de sector. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, en ese sentido y en esa dirección como misión, los empresarios que se sientan en el Consejo de Directores de FINJUS, eso lo cuidan y los respetan. Porque son multisectoriales. Sí, y los respetan muchísimo. Entonces, por eso es que tú ves que hay temas que le interesan al sector empresarial en donde nosotros no intervenimos. No intervenimos en eso. Sergio, hace unos cuantos días vimos que el presidente de la República instruyó al ministro de Interior la disolución del llamado DICAM, lo cual fue aplaudido por gran parte de la población en el sentido de que se habían producido muchos escándalos de corrupción y también el tema de que había una duplicidad de funciones en lo de que es la DICAM y la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y pasarían todas esas funciones a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Vi un comentario tuyo al respecto donde tú recomendabas al presidente de la República aprovechar esta oportunidad y que la Dirección General de Control de Drogas fuera adscrita al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República y no a la Presidencia de la República. Claro. ¿Nos puedes explicar las implicaciones y por qué es conveniente hacer este cambio? No, yo te voy a decir algo, es que ese es un mandato constitucional. O sea, luego de la reforma constitucional del 2010, todo lo que tiene que ver con la estructura institucional, el organigrama de los ministerios, evidentemente de que las direcciones tienen que adscribirse a los ministerios que por su naturaleza se ajusten a esos ministerios. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el FBI, la DEA, están adscritas al Procurador General, porque son organismos de investigación y persecución. La DNCD eso es lo que es aquí. O sea, ¿qué tiene que estar la DNCD adscrita de que la Presidencia de la República? O sea, ¿cuál es el sentido? Eso se pudo haber justificado en el año 1988, cuando la realidad política y la estructura institucional de la República Dominicana era otra. Y en donde todo lo que tenía que ver con ese hiperpresidencialismo, en donde todo estaba adscrito al presidente de la República. Desde la OISOI, 80.000 cosas diferentes, que a fin de cuentas resultaron ser instituciones escandalosas. Porque a fin de cuentas, ¿qué presidente va a estar atento a todo lo que tiene que ver con la investigación o la persecución del narcotráfico? Esas son cosas que son o caen bajo la competencia del que la persigue, del que la investiga. Y el monopolio de la investigación, sobre todo de la dirección de la investigación, la tiene el Ministerio Público según la Constitución. Entonces, esas son de las cosas que uno tiene que ver de qué forma, y viendo que en la actual coyuntura se están dando pasos en esa dirección, bueno, tendríamos entonces que ver si, de hecho, constitucionalmente eso es lo que hay que hacer,
ver cuál es la forma, si es normativa, pudiese ser, porque eso solamente lo lograría un presidente de la República. Ningún Congreso se va a meter en eso. Sobre todo porque él se está desprendiendo de un órgano que le responde a él. Entonces, nosotros un decreto. Bueno, es un decreto, pero también la ley 88, 50-88, establece una serie de disposiciones que pudiesen también interpretar que se adscribe a la presidencia. Lo importante es que eso pase a la Procuraduría General de la República por su naturaleza. Y es una cuestión de sentido común. Hace años nosotros construimos este discurso y no cayó bien, ¿eh? Porque a fin de cuentas los desprendimientos son dolorosos, sí, muy dolorosos. Y más ese tipo de desprendimiento. ¿Eso depende? Sí, pero yo me he dado cuenta que en todo lo que tiene que ver con el tema institucional, cuando tú le quitas una atribución a un ministerio que por su naturaleza no le corresponde, generalmente a los ministros les duele que se la quiten. Porque eso le da poder. Ay, claro. Aunque sea un dolor de cabeza, Servio Tulio. Bueno, lo que pasa es que la gente, ya vimos que ya el DICAN lo transfirieron a la DNCD. Hay que ver si la DNCD tiene la estructura para darle respuesta a lo que por su naturaleza lo tenía el DICAN, que es el microtráfico. Porque ¿qué es lo que hace la DNCD? Es el macro, es el narcotráfico, es el crimen transnacional. Entonces, todas estas cosas también estamos en un momento en donde valdría la pena todo eso evaluarlo. Esa es la realidad. O sea, pero no es una propuesta descabellada la existencia de la DICAN. ¿Perdón? ¿Se justificaba entonces si la persecución y la actuación de la DICAN era el microtráfico? ¿Se justificaba que existiera? No, lo que pasa es que eso era una competencia de la DNCD. Y se dieron una serie de escándalos en donde el gobierno de entonces le transfirió el microtráfico, la DICAN, a la Policía Nacional. Fue por una situación escandalosa también que se dio en la DNCD en esa ocasión. En esta ocasión entonces se le transfiere a la DNCD las atribuciones del DICAN. Vamos a ver qué pasa. Entonces es que hemos vivido de escándalo a escándalo, en una y en otra. Servio Tulio, a ustedes, preocupados por la justicia, ¿no les preocupa una serie de cosas que están ocurriendo en torno al Consejo del Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia? A tal punto que por primera vez vemos que un juez o un grupo de jueces se querellan a la Procuraduría para que investiguen al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Se habla de técnicos que tienen salarios mayores que los jueces, que los jueces de la... y una cantidad de cosas. Yo lo que creo es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia debe de ser más abierto. Yo conozco al presidente de la Suprema Corte de Justicia y yo no he tenido ningún problema cada vez que yo lo he querido ver. Pero yo no entiendo a veces... Pero los jueces no tienen esa suerte. No te creas, porque la mayoría de los jueces apoya al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Obviamente hay un grupo que no se siente conforme. Habría que ver si fue que fueron trasladados, en fin. Habría que ver qué fue lo que pasó. Ahora, ojalá y que esa situación se resuelva, porque eso no le conviene al Poder Judicial en la actual coyuntura. O sea, generar una crisis en la actual coyuntura a lo interno del Poder Judicial, eso va a traer consecuencias que probablemente eso desate olas que no la vamos a poder contener. Ojalá y el presidente del Colegio de Abogados, a quien yo respeto, imagínate tú el presidente de mi gremio, sí, yo no me voy a poner a pelear con Surún. Aparte del que le ha asumido ese pleito él, sí, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ese es un pleito entre ellos. Yo no me voy a meter en esa frecuencia, no. Pero en el caso, yo me metería para resolver el problema. Y en el caso de los jueces querellantes, eso no tiene precedente. Claro, y hay un juez. Ahora, yo veo que hay un juez que es miembro, es un consejero. Es un consejero. Sí, pero sucede que el 19 de marzo hay elecciones. No es un consejero que le faltaban 4 años. Ya hay acusaciones de que el presidente de la Suprema quiere influir en las elecciones, de que quiere llevar determinados jueces. Esas acusaciones siempre se dan. La realidad es que esos son procesos democráticos. Yo puedo dar fe de eso. Como lo fue, por ejemplo, el último proceso que se dio al interno del Consejo Superior del Ministerio Público, en donde yo fui veedor, que fue un buen proceso, esa es la realidad. Eso va a pasar.
sobre todo en la actual coyuntura, en donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene tanto frente abierto. Ahora, de ahí a decir que el presidente de la Suprema Corte de Justicia ha malversado fondo, yo no creo que Luis Henry Molina... Yo conozco la trayectoria del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y eso de que probablemente técnicos tengan salarios mayores que los jueces. En la fundación hay consultores que tienen salarios mayores que lo que tengo yo. Habría que ver qué es lo que están haciendo esos técnicos. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando tú en un paquete, tú reúnes una serie de elementos para hacer una acusación, sobre todo de esa naturaleza. O sea, eso de que el presidente transfirió 700 y pico de millones de pesos de una cuenta a otra, bueno, pero habría que ver, y creo que ya el presidente de la Suprema Corte de Justicia dio la explicación, porque fue en un momento en donde se está viviendo una pandemia, cuáles fueron las razones, que llevó al Consejo del Poder Judicial, no al presidente de la Suprema Corte de Justicia, a tomar esa decisión. Entonces, yo lo que creo que aquí ha faltado comunicación entre las partes. Pero vuelvo y reitero, a este país no le conviene que nosotros generemos una crisis con lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo entre los actores del sistema de justicia, una crisis a lo interno del Poder Judicial. No creo que eso convenga. En la actual coyuntura no. Servio Tulio, preocupada la FINJUS por todo lo que tiene que ver con la institucionalidad. Todavía estamos con la boca abierta por los incidentes ocurridos hace unos días frente al Congreso Nacional, que han sido reiterativos de parte de un grupo que propugna la devolución en estos momentos de una parte de los fondos de pensiones, encabezado por el diputado Botello. Eso se está investigando, pero en el Congreso todavía no se tiene un informe de las implicaciones de esas actuaciones y de esa protesta, de ruptura de cristales, pudieron matar a alguien, no se respeta el Congreso ni los procedimientos. ¿Qué opinión tiene la FINJUS al respecto? No, porque muchas veces uno le carga el dado al Congreso. Por ejemplo, es verdad que esa comisión de la cual se apoderó el caso, no ha hecho nada. Y no ha hecho nada porque son ellos los que han dicho que ellos no han hecho nada. O sea, ellos mismos son los que han dicho que no ha hecho nada. Pero a mí lo que me llama la atención tampoco, que tampoco el Ministerio Público haya hecho nada. Porque tampoco ahí lo que pasó fue una turba de gente y evidentemente agredió no solamente a nuestros agentes del orden, sino también, me dice Faride, que gracias a Dios que ya no estaba en el despacho. Le rompieron los cristales. O sea, que gracias a Dios. Cuando esas cosas se dan, eso que pasó aquí, lo que pasa es que aquí está pasando algo que es lo que a mí me preocupa. Tú hablabas de eso de los profesores de la UAS, que es una cosa vergonzosa. Que las cosas hay que decirlas como son. Yo soy egresado de esa universidad. Y yo estudié 4 cosas diferentes ahí. O sea, fíjate si a mí esa universidad me duele. Pero el espectáculo que yo he visto que han dado los profesores de esa alta casa de estudio es una cosa penosa. Nosotros ahora en el mundo, es la primera huelga virtual, porque somos ingeniosos. Sí. Pero es como, esta universidad probablemente se esté convirtiendo como en el Salón de la Fama al revés. O sea, ¿cómo es posible que en la actual coyuntura si el presidente de la República accede a eso, que se prepare? Porque lo que le va a venir con los demás sectores, porque ese es un acto de insensatez. Aquí nosotros tenemos una crisis sanitaria. Aquí nosotros tenemos que concentrarnos en eso y en reactivar la economía. Yo no conozco a ningún sector en el mundo, ningún sector que haya solicitado un aumento de salario en esta coyuntura. Yo no conozco ninguno. Oye, los niveles de irracionalidad a los que estamos llegando en este país. No se conoce uno solo, pero más aún, la rectora cometió un error. Eso hay que decírselo a ella.
Ella no debió de haber accedido a esa presión. Ella, cualquier negociación que ella debió de haber hecho, lo debió de haber hecho bajo la condición que volvieran a dar la clase. Ese es un mal precedente. Muy mal precedente. Pero tú denunciaste, aunque no mencionaste de quién se trata, de que hay un grupo que pretende hacer una protesta así el 27 de febrero. A proyecto, fíjate los niveles de irracionalidad que se están dando el día y de los desórdenes. Oye, Jacqueline, esto, ya están convocando a una propuesta al Congreso el 27 de febrero. Eso debiera a esta sociedad llevarla al centro de la reflexión. El 27 de febrero es un símbolo. El 27 de febrero es el día reservado por la Constitución para que el presidente de la República rinda cuenta al órgano de control del Estado, que es el Congreso Nacional. Es decir, es un día en donde el Congreso se constituye en asamblea. Y yo he visto que se está convocando una manifestación en donde una de las cosas que se dijeron cuando se dio aquel desorden pasado, de que ese día se iba a convocar una poblada, eso está grabado. Y aquí es como si nada estuviera pasando. Increíble. Es decir, el día en donde el Ejecutivo tiene que rendir cuenta es un día que le hace honor a la transparencia. Miembros de esa institución están convocando para que protesten un día como ese ante el Congreso Nacional, que tiene como atribución oír al presidente en todo lo que tiene que ver con su rendición de cuentas. Digo, yo no sé, pero aquí hay algo que no anda bien. Sergio Tulio, en 3 minutos, con todos estos casos que se están destapando de corrupción, que todavía tenemos que asumir lo de la inocencia hasta que se pruebe lo contrario, claro, pero que revelan la debilidad de los mecanismos de vigilancia, el irrespeto de una serie de leyes. ¿Qué podemos hacer, o si tú crees que el gobierno ha estado dando los pasos necesarios para corregir todo ese problema? Mira, yo creo que el gobierno ha dado pasos con relación a todo lo que tiene que ver con el sistema de compras y contrataciones. Obviamente eso no es suficiente. Aquí, hasta que no reformemos la ley de compras y contrataciones, todo lo que son las compras y contrataciones que se hacen desde el Estado están expuestas a que se manipulen. Esa ha sido la posición de la Fundación. Y yo hablo con conocimiento de causa, porque me ha tocado analizar procesos de licitación en donde me he dado cuenta, y lo dije en su momento, que fueron manipuladas, para que estemos claros. Te estoy hablando de contrataciones fuertes. Eso es número uno. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el Ministerio Público, evidentemente que el Ministerio Público, sobre la base de lo que son sus atribuciones, está haciendo lo que le corresponde. Ahora, aquí se están abriendo también investigaciones. El hecho de que se abra una investigación, nosotros tenemos que esperar lo que a fin de cuentas va a revelar esa investigación. Y al Ministerio Público hay que darle su tiempo. Porque una investigación, yo fui procurador general adjunto y me tocó instrumentar algunos casos. Y no hay una cosa más complicada que un caso que tenga que ver con un tipo de corrupción. O sea, tú poder defender eso, sobre todo cuando históricamente el Estado era el que se oponía siempre a que se concluyeran las investigaciones. Tú hablabas de las vacunas. Al presidente que no se le ocurra liberalizar la vacuna. Él tiene que tener el monopolio de las vacunas. Pero no porque se vaya a un sector a lucrar con eso. Es que tú sabes lo que va a pasar en este país. Que la van a falsificar. ¿Verdad? Que la van a falsificar. Eso es lo que va a pasar. Me dice Jenny Berenice. Ay, Dios mío. No, es que eso es así. Sí, ¿no? Y te ponen AstraZeneca en el potecito. Me dice Jenny Berenice, cuando ella era fiscal del distrito, que tuvo que negociar un caso de falsificación de medicamentos. Yo la critiqué muchísimo. Y ella me tuvo que llamar y me dijo, no, pero espérate, déjame explicarte qué es lo que está pasando.
Es que yo le he solicitado certificación al Ministerio de Salud Pública, al que si yo qué cosa de adscrito al Ministerio de Salud Pública. Y ninguna de las instituciones le mandaban las certificaciones. Y si no llevaba a ese acuerdo, el caso se le iba a caer. O sea, yo no sé si tú me estás entendiendo. Sí. Y eso ha pasado con la Dirección General de Impuestos Internos, que es la principal herramienta para luchar contra la corrupción y el lavado. Y siempre aquí nos persiguen, a ti y a mí. Sí, es lo que pagamos. Y generalmente uno se da cuenta de gente que tiene más dinero, que son más ricos que los empresarios, que nunca la Dirección de Impuestos Internos ni siquiera le ha cobrado el IPI de las mansiones que ostentan ante la sociedad. O sea, ojalá que en esta ocasión esas cosas se resuelvan y real y efectivamente construyamos un Estado que funcione. Esa es la realidad de todo esto. Servio Tulio, como siempre agradecido. Tú no das una entrevista, tú das una cátedra. ¿Tú crees? Sí. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ti y un abrazo, Jackie. Un abrazo, Servio Tulio. Nos vamos a comerciales, volvemos en breve con la recta final del Telematutino 11.